Y esto fue lo que Satanás comenzó a hacer con Adán y Eva. Aquella pareja inocente, hermano, abrió las puertas a la duda. ¿Cuántas veces no te ha llegado la duda a tu mente cuando oyes la teoría de que eres creación del mundo? ¿Cuántas veces no te ha llegado la duda a tu mente cuando alguien te pregunta si realmente tú crees en Dios? Dime cómo es Él. Dime quién es Él. Satanás juega con estas dudas hoy en día. Satanás juega con meterte estos pensamientos a tu cabeza. Hermano, y vemos allí a Adán y Eva siendo víctimas de lo que Satanás estaba queriendo hacer en aquello perfecto que Dios había creado. Hermano, todo era perfecto en aquel ambiente. Nada había malo, no había necesidad de usar ropa en aquel tiempo. A la inocencia reinaba en aquella mente que Dios había creado. Dios había hecho tan perfecto al ser humano que Dios no tendría ninguna barrera para acercarse a ellos. Era tan perfecto el asunto que Dios tenía una cita diaria con aquella gente para pasearse por el huerto del Edén. Era tan especial aquello que aquella gente podía ver a Dios. Era tan perfecto aquello que aquella gente podía hablar de cara a cara con Dios. No había necesidad de una barrera invisible. Era tan perfecto todo que era tan maravilloso caminar con Dios todos los días. Todos los días se podía hablar con Dios. Esa era la escena que Adán y Eva vivían hasta que el pecado entró a la humanidad, hasta que el pecado vino a destruir lo que Dios había creado. Hermano, pero la historia no acaba aquí. El hombre y la mujer comieron del fruto que Satanás les dijo que podían comer. Uno dice que fue una manzana. Realmente la Biblia dice que es un fruto. Y este era el fruto del bien y del mal. Satanás le dijo, sabe Dios, que el día que comas de este fruto serás igual que Dios. Al ser humano nunca le ha gustado someterse a la voluntad de Dios. Al ser humano siempre le ha gustado estar en libertad. Y el diablo apeló a esta divinidad del ser humano. Le dijo, el día que coman de este árbol, sabe Dios que serán igual que Dios. Hermano, y Dios, yo hermano, no, en mi mente yo digo, Dios pudo haberle quitado la mano a la mujer y decirle, no comas de ese fruto que yo te dije, no coman de ese fruto. Hermano, si usted lee en Génesis capítulo 2 versículo 15, usted se va a dar cuenta que Dios le está dando instrucciones precisas a Adán y a Eva. Precisamente a Adán, porque Adán era el hombre de la casa. Adán era el sacerdote al que Dios había hecho para ministrar el huerto. En el capítulo 2 versículo 15 de Génesis se da cuenta que Dios está dando instrucciones a Adán y le está diciendo, puedes comer de las naranjas, puedes comer de los mangos, puedes comer piña, puedes comer de la fruta que se te antoje, pero hay un fruto preciso que no vas a comer. Hay un fruto que ese no te vas a atrever a agarrarlo, porque el día que comas de ese fruto vas a morir. El día que tomes de ese fruto, hasta ese día vas a llegar. Y vemos hermano, yo lo veo a usted triste, quizás pensando en la consecuencia que usted ha tenido después que el pecado llegó a la humanidad. Y yo también me pongo triste hasta ese momento, hasta el momento cuando Adán y Eva comen del fruto. Hermano, Dios mismo, me imagino la tristeza de él, porque recordemos de que Dios estaba presente. A lo mejor Dios estaba presente porque Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Él sabe lo bueno y lo malo que tú haces. Él sabe todo lo que tú haces y todo lo que planificas. Dios lo sabe perfectamente lo que ahora mismo tú estás pensando. Por eso yo me imagino Dios estaba en el lugar de los hechos cuando esto estaba pasando. Hermano, Dios estaba allí en ese momento. Usted me hubiera dicho,
¿Usted qué hubiera hecho? Saber de que sus hijos iban a ser afectados después de que ese fruto se comiera. Hermano, yo quiero decirles, Dios estaba allí. Como Dios está contigo en el momento que estás planificando hacer lo bueno o hacer lo malo. ¿Qué estuviste planificando hoy este día hacer? ¿Qué planificaste hacer hoy este día? Que Dios estaba allí a tu lado cuando estabas planificando hacer. ¿Qué estabas haciendo hoy? Que Dios estaba allí cuando tú estabas pensando y hacer algo. ¿Fue bueno o fue malo lo que estuviste hablando este día? Porque yo quiero decirte que si tú pensabas que nadie te estaba escuchando, porque si tú pensaste que tu pensamiento no estaban siendo oídos, yo quiero decirte que el oído de Dios estaba puesto a tu lado, oyendo tus pensamientos, oyendo tu planificación de este día. Dios estaba allí este día, en tu vida, en tu casa, en tu trabajo. Dios estaba este día a tu lado, porque Él estaba seguro de que tú vendrías a este lugar, y Él estuvo al pendiente todo este día, que tú estabas haciendo y dónde tú estabas. Este día Dios te cuidó para que pudieras entrar a este lugar, para que pudieras escuchar algo a lo cual te pudieras servir. Dios planificó este día para que entras a este lugar. Tú pensabas que nadie te escuchaba, tú pensabas que nadie estaba al pendiente de ti, pero Dios estaba allí guardándote. Dios estaba allí diciéndote: esta es la noche que te voy a llevar a ese lugar. Aleluya, gloria a Dios. No es coincidencia que tú estés aquí en esta noche, porque para mí es una pregunta decirte: hombre, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estás tú? Pero para Dios confirma y te dice: yo sí sé dónde tú estás, yo sí sé qué es lo que tú haces, yo sí sé qué es lo que tú hablas, yo sí sé cuál es la duda, yo sí sé cuál es el problema en tu casa, yo sí sé cuál es el problema con tus hijos, yo sí sé qué es el dolor y la preocupación que tú tienes, yo sí sé qué es lo que tú estás pasando, yo sí sé y puedo ayudarte en el momento que tú estás pasando. Gloria a Dios. Para mí es una pregunta, pero para Dios es una confirmación saber dónde tú estás. Así es. No puedo captar que Adán y Eva hayan comido ese fruto. Fue una batalla donde Dios, me imagino, dijo: voy a estar aquí para ver en qué va a terminar, aun Dios sabiendo en lo que iba a terminar. Dios sabía en qué iba a terminar el asunto. Cuando Satanás se te acerca a ti, Dios sabe en qué va a terminar tu batalla. Cuando Satanás se acerca a ti con tentaciones, Dios sabe cómo va a terminar el asunto. Dios sabía cómo iba a terminar aquí el asunto. Cuando Adán y Eva comen de ese fruto, fue como despertar a una realidad. Se mira el uno al otro y se miran desnudos. Y fue una reacción de espanto y ya, ¿qué pasó aquí? Estamos desnudos. Se hicieron delantales de guerra, dice la palabra de Dios, dice que se hicieron delantales para esconder